los mamíferos una enzima trimérica donde tiene una sola unidad catalítica. Esta enzima se ubica en la proximidad de reservas de glucógeno y eso le permite reaccionar ante cambios en la demanda de recursos energéticos para el metabolismo. La AMPK o proteína quinasa activada por AMP se activa por fosforilación mediada por otras quinasas llamadas AMPKK. Es importante reconocer que AMP va a ejercer un efecto alostérico que favorece la fosforilación de AMPK. Y AMP es un indicador, Sara Abdelrasek, ¿estás? Hola, profe, sí. Sí, es un indicador de qué nivel energético, AMP. Si se acumula AMP, ¿cuál es el estado energético de la célula? ¿Alto o bajo? Sería bajo. O sea, no solamente bajo, bajísimo, ¿verdad? Sí, sí. Porque AMP surge de esta reacción donde dos moléculas de ADP dan una de ATP y una AMP. Por lo tanto, al acumularse AMP, hace que aumente la actividad de AMPK alostéricamente y eso favorece su fosforilación. En cambio, creatinfosfato inhibe alostéricamente AMPK. Marcos Alvarenga, ¿estás presente? Gladys Argüello. Flavio Barrios. Betiana Abogado. Fabricio Campis. Flor del Carmen da Silva. Presente, profe. Ok, contame, ¿dónde hay creatinfosfato? ¿Dónde encontramos creatinfosfato? ¿En qué células? En los músculos, profe. En los músculos. Y esto, la acumulación de creatinfosfato, ¿qué me indica? ¿Un estado de alta o baja energía? Carga energética. Alta energía, profe. Alta carga energética. Perfecto. Así entonces, creatinfosfato inhibe alostéricamente a AMPK, ¿verdad? Recordemos que AMPK se activa alostéricamente por AMP y favorece su fosforilación, con lo cual gana actividad. Entonces, ¿cuándo se va a activar? Cuando haya baja carga energética. Y al revés, se va a inhibir cuando haya indicación de que la carga energética está elevada. En cuanto a lo que hace AMPK, es adaptar la respuesta orgánica a una situación de muy baja carga energética. Y lo que hace finalmente es reservar ATP, el poco ATP que puede tener la célula en ese momento, para las funciones celulares más vitales, para lo más imprescindible. En general, podemos decir que va a activar las vías de degradación que generan ATP y va a inhibir las vías biosintéticas, porque en la biosíntesis se consume ATP y otros recursos como NADPH. Por lo tanto, AMPK va a actuar como un adaptador de la respuesta orgánica a distintas situaciones energéticas. Por ejemplo, en el corazón favorece la glicólisis fosforilando fosfofructoquinasa 2.
que se vuelve con mayor actividad de quinasa, por lo tanto produce mayor cantidad de fructosa 2,6-bifosfato, y eso hace que haya mayor actividad glicolítica. A diferencia de lo que ocurre en el hígado, ¿verdad? Que cuando esta enzima se fosforila, cambia su actividad de quinasa a fosfatasa. Por tanto, el rol de AMPK va a ser importantísimo para responder a situaciones de muy baja carga energética. Podemos resumirlo en cuanto a diversidad de acciones con este gráfico. AMPK activa lo que está señalado con flechas azules a fosfofructoquinasa 2, pero cardíaca, favoreciendo la glicólisis. Favorece la actividad de los transportadores GLUT1 y GLUT4 y por lo tanto incrementa el transporte de glucosa a la célula. Acelera la oxidación de ácidos grasos, pero inhibe lo que está señalado con las barras rematadas en un punto puestas en rojo, inhibe acetil-CoA carboxilasa y ácido graso sintasa. O sea, del momento que inhibe acetil-CoA carboxilasa no hay sustrato para el ácido graso sintasa y por lo tanto disminuye la síntesis de ácidos grasos. Inhibe la lipasa sensible a hormona, con lo cual disminuye la lipólisis. Se entiende esto que la lipólisis nos ofrece ácidos grasos que si bien son un combustible importante, pero la obtención de ATP a partir de ácidos grasos requiere un gran consumo de oxígeno. Entonces, fíjense que favorece el consumo de glucosa porque este va a producir ATP mucho más rápido y con mayor cantidad de ATP por oxígeno consumido que lo que se hace a partir de los ácidos grasos. Inhibe hidroximetilglutaril-CoA reductasa, por lo tanto disminuye la síntesis de colesterol, inhibe la glicerol fosfato aciltransferasa, por lo tanto disminuye la síntesis de triacilgliceroles. La glucógeno sintasa también es inhibida, resultando en menor síntesis de glucógeno, y también efecto inhibitor es ejercido sobre factores de transcripción y por tanto resulta en menor síntesis de proteína. A nivel cardíaco, favorece el ingreso de glucosa, la glicólisis y la oxidación de ácidos grasos, y a nivel del músculo esquelético, la oxidación de ácidos grasos y el ingreso de glucosa. Mientras que en tejido adiposo inhibe la lipólisis y la síntesis de triacilgliceroles, en el hígado inhibe la síntesis de ácidos grasos y de colesterol, y en el páncreas inhibe la secreción de insulina, dado que insulina ejerce efecto estimulante el anabolismo y sacaría de circulación glucosa. Cuando analizamos la respuesta de nuestro organismo a las situaciones de oferta o no de nutrientes, por lo tanto tendríamos que considerar que gran parte de esa coordinación está siendo realizada por la actividad AMPK. Hoy vamos a concentrarnos en analizar uno de los motivos de estrés más importantes que nuestro organismo tiene que soportar, y son los ciclos ayuno-ingesta. Estos ciclos constituyen una secuencia de eventos que se caracterizan por la sucesión de una disminución de la oferta de nutrientes, lo que sería propio del ayuno, seguido por una gran disponibilidad de nutrientes, lo que es la ingesta. Los ciclos ayuno-ingesta son situaciones que demandan un delicado control en las adaptaciones metabólicas. De momento que no pueden funcionar las mismas vías metabólicas
al mismo tiempo, a la misma velocidad, porque nos daría déficit de algo o mal uso de sustratos. Los ciclos de ayuno-ingesta ocurren durante toda nuestra vida, por lo menos 3 veces al día, suponiendo que mínimamente consumamos alimentos en cantidad importante 3 veces al día, entonces estarían ocurriendo con esa frecuencia. Tenemos ingesta con el desayuno, luego viene un periodo de un ayuno breve hasta el almuerzo, volvemos a ingerir alimentos, luego tenemos otro periodo de ayuno más o menos largo hasta la cena, y luego tenemos nuestro mayor periodo regular de ayuno, que sería el ayuno nocturno, hasta que volvemos a desayunar al día siguiente. Estos ciclos van a estar caracterizados sobre todo por 2 señales: la insulina y el glucagón. Y vamos a relacionar ambos tipos de hormonas a través de una relación. Entonces, cuando la relación insulina-glucagón está aumentada, Melina del Valle, ¿está presente? Sí, profe. Ok. ¿En qué periodo estamos? ¿En periodo de ayuno o de ingesta? Y Cuando sería de ingesta. Exacto, un periodo de ingesta, porque insulina es la señal que domina cuando consumimos alimentos. Muy bien. Sí. Y parte de esos mecanismos va a ser no solamente regulación covalente de enzimas, sino inducción. ¿Qué significa, Melina, que inducimos enzimas? Y que le activamos sería. A ver, activar es activar, inducir es inducir. ¿Qué quiere decir inducir? ¿De qué tipo de regulación Y, estamos hablando? y que se necesita a veces. O sea, la constitutiva se expresa siempre. No, pero ¿qué quiere decir inducir una enzima? ¿No es extraer o secuestrar algo así? No. Inducir significa aumentar la expresión de las enzimas. Es decir, aumentar el número de moléculas de enzima. No es activar, ¿verdad? No es tampoco secuestrar, al contrario, lo que estamos haciendo es haciendo que la célula produzca mayor cantidad de enzimas. Bien, de las enzimas inducidas en los hepatocitos, cuando la relación insulina-glucagón está aumentada y por lo tanto propio del proceso de ingesta, vamos a tener que para acelerar la glicólisis aumenta la expresión de glucoquinasa. ¿Para qué sirve a ver, Nilda Martínez? ¿Estás? Leticia Jiménez. Orlando Mestre. Hola, profe. Orlando, ¿para qué sirve la glucoquinasa? ¿Qué cataliza la glucoquinasa? La fosforilación de glucosa puede ser, profe. La fosforilación de glucosa, ¿verdad? Pero en el hígado, por lo tanto, solo cuando hay hiperglicemia. ¿Y qué cataliza la piruvatoquinasa, Orlando? Sería la fosforilación de piruvato. No. A ver, Rodrigo Ruiz, ¿me podría decir qué cataliza piruvatoquinasa? Cecil Strubing. Carlos Paredes.
Ana Paula Valdés. María Cristina Vargas. Hola, profe. Cristina, Sí, ¿sí? ¿Me podría decir qué hace la piruvato quinasa? ¿Para qué sirve? la piruvato quinasa no era la enzima clave en la regulación de la glicólisis. Es una de las enzimas de la regulación de la glicólisis, pero ¿dónde está? ¿Al principio o al final? Al final, profe, Al que final, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Eh? cataliza la transferencia de un grupo fosforilo desde el fosfonol piruvato para producir Eso, justamente piruvato. muy bien. Muchas gracias. Ya me estaba preocupando de que no pudieran ubicar una enzima de la glicólisis, ¿verdad? Bien. Por tanto, este conjunto de enzimas va a acelerar la glicólisis, pero no porque se necesite producir ATP. Recuerden que estamos en hepatocitos y el principal destino de la glucosa en los hepatocitos es almacenarse como glucógeno o bien oxidarse hasta acetil-CoA para sintetizar ácidos grasos. Al mismo tiempo, siempre cuando estamos en el periodo de ingesta, para producir NADPH, aumenta la expresión de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, 6-fosfogluconato deshidrogenasa, ambas de la fase oxidativa de la vía de las pentosas, y la enzima málica. Todas estas enzimas tienen su actividad relacionada con producir NADPH. Para acelerar la síntesis de ácidos grasos, aumenta la expresión de citrato liasa, de acetil-CoA carboxilasa. Andrea Ascona, ¿estás presente? Hola, profe. Sí, Hola, Andrea. ¿Podría decirme qué produce esta enzima, acetil-CoA carboxilasa? ¿Qué reacción cataliza? profe, creo que no recuerdo. Bueno. Marlene Benítez. Hola, profe. Hola, Marlene. ¿Qué reacción cataliza la acetil-CoA carboxilasa? Em, Creo que era en el metabolismo de los ácidos grasos y era una etapa limitante para la síntesis. Sí, aquí dice para acelerar la síntesis de Sí, ácidos grasos, ¿verdad? Si estás sí, mirando, en la pero primera parte. concretamente, ¿qué produce? La formación de propionil, pues, No, es la formación de malonil coenzima A. ay, Bueno, también aumenta la expresión de ácido graso sintasa para producir palmitato y la delta 9 desaturasa que insatura ácidos grasos saturados. También aumenta la expresión de hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, con lo cual podemos producir mayor cantidad de colesterol. Y también, y esto es muy interesante, siempre en el periodo de ingesta, porque tenemos más insulina que glucagón, se reprimen algunas enzimas en su síntesis o se degradan más rápidamente. Y son aquellas enzimas que tienen que ver con la síntesis de glucosa. Por ejemplo, Andrea Blasco, ¿estás presente? Sí, profe. Ok, Andrea. ¿Qué reacción cataliza fosfonol piruvato carboxiquinasa? ¿A qué ruta metabólica pertenece? A la gluconogénesis. Ya, y esta enzima concretamente, ¿qué produce? ¿No era la síntesis de oxalacetato? No, usa oxalacetato y produce fosfonol piruvato. Y a ver, ¿y esta otra enzima, glucosa 6-fosfatasa, Andrea, para qué sirve? Para sintetizar glucosa a partir de glucosa 6-fosfato. Sintetizar. No me gusta ese término.
O sea, romper un enlace fosfato. ¿Y para qué sirve eso? Correcto, hidroliza un éster fosfórico. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué le sirve a la célula? Para liberar glucosa en la circulación. Exacto, para liberar glucosa a la circulación. Excelente. Y también se reprime la expresión de aminotransferasas, dado que algunas aminotransferasas participan activamente en la provisión de esqueletos carbonados para la gluconeogénesis. Ahora pasemos a la fase de ayuno. En la fase de ayuno de estos ciclos, la relación insulina-glucagón está disminuida, es decir, ahora hay más glucagón que insulina. Y esto también va a dar lugar al aumento de expresión de algunas enzimas, aquellas que favorecen la gluconeogénesis, como fosfonolpiruvato carboxiquinasa, glucosa 6-fosfatasa y aminotransferasa. Y obviamente, al haber mayor actividad de aminotransferasas, que luego termina en el destino de esos esqueletos carbonados en la producción de glucosa, hace que tengamos un aumento de nuestros excedentes de amonio. Y por tanto, hay que destoxificarlos. Esto hace que en los periodos de ayuno se expresen de manera muy importante las enzimas del ciclo de la urea. Este es nuestro esquema general del metabolismo que ya habíamos visto varias veces desde el principio del curso, donde resaltamos la interconexión a través de algunos intermedios metabólicos de las vías metabólicas principales, ¿verdad? Las primarias de proteínas y aminoácidos, polisacáridos y glucosa, deacilgliceroles y ácidos grasos. Con posibilidad de dirigir estos sustratos intermedios hacia diferentes fines, dependiendo de que estemos en un periodo de ingesta o de ayuno. Uno de los procesos que más delicadamente se mantienen en nuestro organismo es la homeostasis de la glucosa. Yo les consulto, ¿qué es? A ver, Andrea Cáceres, ¿está presente? Hola, profe, sí, acá estoy. Hola, Andrea. ¿Podrías decirme qué es más importante o qué es más grave para un ser humano? ¿Que la glicemia suba bruscamente o que baje bruscamente? Y yo te diría que baje bruscamente. Exacto, ¿verdad? Ya habíamos visto que la glicemia se mantiene digamos, en un periodo fuera de cuando estamos comiendo entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Y si desciende por debajo de la mitad del límite inferior, estamos hablando, si el límite inferior es 70, la mitad sería 35, estaríamos por aquí más o menos. Estamos poniéndonos en serio riesgo de entrar en coma y si sigue descendiendo, en tener daño irreversible, sobre todo en el sistema nervioso, y la posibilidad de la muerte, ¿verdad? O sea, muy, muy probablemente. Entonces, mantener los niveles de glucosa constituye una de las funciones más importantes durante estos ciclos ayuno-ingesta. Eso nos lleva a que analicemos las fases de la homeostasis de la glucosa en nuestro organismo. Vamos a analizar 5 fases a partir del momento en que dejamos de consumir alimentos. En términos de dónde procede la glucosa que circula en sangre, qué tejidos están consumiendo glucosa en ese momento y cuál es la principal fuente de energía para el cerebro. O sea, en la primera fase, o sea, que sería entre 0 y 2 horas, o sea, hasta 2 horas después de comer,
La glucosa que circula en la sangre procede de la dieta, es glucosa exógena. Y todos los tejidos consumen glucosa. Por supuesto, al decir todos, el cerebro también, y es el principal combustible para el cerebro. Si dejamos de comer por unas horas, digamos, entre 2 y 10 horas, ya hemos consumido la glucosa de la dieta y vamos a pasar a ocupar el glucógeno hepático para mantener la glicemia. Tampoco va a ser suficiente si ese ayuno se prolonga y tenemos que recurrir a la gluconeogénesis hepática. En ese intervalo, en esa fase de la homeostasis, todos los tejidos consumen glucosa, ya excepto el hígado. El hígado ha dejado de consumir glucosa. Recuerden que la función primordial del hígado en el metabolismo de glucosa es hacer que haya glucosa disponible en cantidad suficiente. Eso significa que cuando hay poca, el hígado la tiene que poner en circulación y cuando hay mucha, tiene que almacenarla. En este periodo, estamos aquí en esta fase 2. Shadia de Clesis, ¿está presente? Sí, profe, ¿qué tal? Acá estoy. Ok. ¿Podrías decirme cómo están los niveles de insulina? ¿Cómo han de estar los niveles de insulina en este periodo? ¿Elevados o disminuidos? Estamos a 10 horas después de comer. ¿No podría ser elevado? A ver, la insulina, ¿qué hace subir los niveles de insulina? ¿Qué hace liberar insulina? ¿Cuál es el principal secretagogo de la insulina? Es decir, lo que hace liberar insulina. La glucosa. La glucosa. ¿Y a vos te parece que 10 horas después de comer va a haber exceso de glucosa? No, estaría elevado o un poco disminuido. A ver, ¿elevado o un poco disminuido? Perdón, disminuido, Dios, disminuido. Va a estar bajo. Entonces, ¿cómo va a estar el nivel de insulina? A ver, No estaría ¿alguien bajo. me puede decir cómo está el nivel de insulina en la fase 2 de la homeostasis de la glucosa? No estaría bajo. Disminuido ya, profe. Disminuido, ¿verdad? Disminuido. Y entonces eso va a llevar a que el tejido adiposo y los músculos tengan menor consumo de glucosa. Recuerden que el tejido adiposo y los músculos tienen transportadores GLUT4 y esos transportadores dependen de insulina para introducir glucosa dentro de la célula. Sin embargo, el cerebro va a seguir consumiendo glucosa como principal combustible. En la tercera fase, que se da entre 10 y 36 horas después de comer, ya nuestras reservas de glucógeno están bastante disminuidas y vamos a mantener la glicemia fundamentalmente por la gluconeogénesis hepática. ¿Qué tejidos consumen glucosa? Todos menos el hígado. El hígado en este caso está produciendo glucosa, no la consume, y todavía hay una reducción aún mayor en la velocidad de consumo de glucosa sí, por músculos y tejido adiposo. Si antes ya consumían poco, ahora van a consumir menos todavía. Sin embargo, el cerebro sigue consumiendo glucosa como principal combustible. Profe, Sí, ¿te puedo preguntar algo? sí. ¿De dónde saca la energía entonces ahí el hígado para hacer gluconeogénesis?
Y yo te devuelvo la pregunta, ¿de dónde te parece que va a salir? ¿Y de la glucosa que está formando? No, pero entonces el hígado sería un tonto. Gasta energía en producir glucosa y consume esa misma glucosa. Ácidos grasos. Exacto, de los ácidos grasos. ¿Y de dónde vienen los ácidos grasos? Ya nos vamos a adelantar, ya que diste un aporte tan saludable. A ver, ¿de dónde vienen los ácidos grasos? Del tejido adiposo. Del tejido adiposo, exactamente. Entonces, el tejido adiposo pone el sustrato energético y el hígado se encarga de fabricar la glucosa, de sintetizar la glucosa. Por eso es tan importante que entendamos la integración del metabolismo. O sea, el hígado no podría hacerlo todo solo si no tiene una fuente de energía, un combustible que le está llegando, que genere por oxidación ATP, de manera que el hígado pueda ocuparse de sintetizar glucosa. Al final, vos mismo diste la respuesta. Ya, gracias, profe. Ahora, aquí se va a producir un cambio importante. Cuando pasamos 2 días de la última vez que comemos, entre 2 y 24 días, la glicemia no puede desaparecer, no puede ir a 0. Simplemente porque dejaría de funcionar los eritrocitos, la médula renal y el cerebro se vería muy afectado. Entonces, siempre va a haber gluconeogénesis hasta que volvamos a comer. Solo que aquí se le agrega a la gluconeogénesis hepática el aporte de la corteza renal. En este periodo, ¿qué órganos consumen glucosa? El cerebro, que ha ido disminuyendo su consumo, los eritrocitos. A ver, en el periodo, Ana Feltes, ¿está presente? Hola, profe. Ana, en el periodo de ayuno prolongado, ¿los eritrocitos pueden consumir otro combustible? Creo que Eritrocitos. no. No, siempre consumen glucosa y solo glucosa. Recuerden, no tienen mitocondria, por lo tanto, ¿puede oxidar ácidos grasos? No, ¿Puede oxidar cetoácidos? tampoco. Tampoco. Entonces, solamente glucosa. Y la médula renal. La médula renal es otro consumidor absoluto de glucosa. Obviamente, en los músculos habrá un consumo muy bajo. Y aquí aparece algo novedoso. El cerebro empieza a consumir cuerpos cetónicos, ¿sí?, que complementa a la glucosa disponible. Si el ayuno se prolonga, fíjense que ahora ya no estamos hablando de horas, sino de días. En la fase 5 vamos a tener la gluconeogénesis hepática y renal para producir glucosa, porque igual los eritrocitos y la médula renal siguen requiriendo glucosa. Y el cerebro va a consumir glucosa, pero a velocidad reducida, constituyéndose los cuerpos cetónicos en su principal fuente de energía. Pero por poquita glucosa que haya disponible, el cerebro va a seguir consumiéndola, atendiendo a que tiene unos transportadores de muy baja km, de alta afinidad. Podríamos representar en el tiempo un gráfico como este, donde tenemos en la primera mitad son horas y en la segunda mitad son días. Aquí tenemos esta línea oscura, representa el porcentaje de glucosa, es decir, cómo evoluciona el porcentaje de glucosa exógena. Fíjense que la que hemos consumido con la dieta,
se reduce rápidamente y prácticamente a las 3 horas ya no consumimos glucosa exógena. ¿Dónde se fue esa glucosa exógena? ¿Se oxidó completamente? Se formó glucógeno. Claro, gran parte de esa glucosa se almacenó como glucógeno. Pero si no volvemos a comer, entonces tendremos que ir degradando glucógeno para reemplazar esa glucosa que no está entrando por la vía digestiva. Pero a medida que pasa el tiempo, nuestras reservas de glucógeno van disminuyendo. Y tiene que tomar el reemplazo, la gluconeogénesis, para aportar más o menos estamos hablando de qué sé yo, poco menos de un día. La mitad de la glucosa consumida viene del glucógeno que se degrada y la otra mitad viene de la gluconeogénesis, de glucosa que se sintetiza. Y vamos a seguir aumentando nuestra producción de glucosa por gluconeogénesis, mientras que las reservas de glucógeno se van agotando. Y aquí pasa algo importante. Cuando pasamos los 2 días, en lugar de mantenerse el nivel de gluconeogénesis, disminuye. ¿Por qué disminuye? Por el aporte del tejido adiposo, ¿no puede ser? Sí, pero tejido adiposo no empieza a degradarse solo a los 2 días de ayuno, ¿eh? Empieza un poco antes. Pero, ¿qué cambio dramático en el consumo de glucosa se da después de 2 días? A ver, ¿qué es lo que cambia? El cerebro empieza a usar cuerpos cetónicos. Exactamente, el cerebro empieza a usar cuerpos cetónicos. Y eso hace que no requiramos tanta gluconeogénesis para mantener el metabolismo cerebral. Y esta gluconeogénesis mantiene principalmente el metabolismo de qué órganos o qué células. Eritrocitos. Los eritrocitos, ¿cierto? ¿Y qué otra parte de tejido? La médula. ¿De qué? El cerebro. ¿La qué? ¿Qué médula? La médula espinal, la médula ósea, la médula renal. ¿Qué médula? La renal, profe. La médula renal. Que ahí hay consumo de glucosa. Bien. Aquí tenemos representado con colores, ¿verdad?, la fuente de glucosa sanguínea a lo largo de un día. La línea azul representa la ingesta. Entonces, después del desayuno, aumenta y luego disminuye. Después del almuerzo, aumenta y luego disminuye. Después de la cena, también aumenta y disminuye. La línea en verde nos está mostrando el aporte que hace la degradación de glucógeno. Fíjense, cuando disminuye la glicemia procedente o aportada por la ingesta, tiene que subir la degradación de glucógeno. Y cuando la degradación de glucógeno no puede aportar suficiente glucosa porque el ayuno se hace muy prolongado, entonces quien aporta es esta línea roja que representa la gluconeogénesis. En función de lo que están viendo aquí, ¿a qué hora del día tendríamos nuestro mayor nivel de gluconeogénesis? ¿En la mañana? A ver, ¿de noche o en la mañana tempranito? Al levantarse. Exacto, al levantarse, antes de desayunar, ¿verdad? Aquí tenemos
nuestro mayor nivel de gluconeogénesis, porque en la medida que comemos, si aquí está el desayuno, entonces rápidamente consumimos alimentos, generalmente, por ejemplo, si le pusimos azúcar al café o comemos pan con mermelada, eso va a dar lugar a un rápido aumento de la glicemia y la gluconeogénesis disminuye. A lo largo del día, lo que tenemos que lograr es mantener un nivel estable de glucosa. Eso es el objetivo de nuestro metabolismo. Tratar de mantener alrededor de 5 milimoles por litro de glucosa, para lo cual tenemos un conjunto de señales que tienden a bajarla cuando sube, por ejemplo, la insulina, que disminuye la glucosa cuando ésta está aumentada, y por otro lado, glucagón, cortisol, adrenalina, las hormonas de crecimiento, que tienden a aumentar la glicemia cuando ésta está disminuida. Si vemos aquí este perfil, lo que está en azul sería el aumento de la glicemia por la ingesta. Bueno, son hábitos de otras personas. Nosotros no cenamos a las 6 de la tarde, pero consideremos aquí el desayuno, el almuerzo y la cena. Y poquito después de desayunar ya tenemos un aumento de insulina. Y después de almorzar y después de cenar. Y ese aumento de insulina, por lo menos mínimamente, es bifásico, con un primer pico que está dado por la liberación de la insulina que ya está madura en gránulos, y el segundo corresponde a la liberación de insulina de nueva síntesis. Y como si fuera una imagen en espejo, a medida que sube la insulina, porque hay más glucosa disponible, disminuye la liberación de glucagón, que al revés aumenta en los periodos entre las comidas, tratando de mantener, o logrando, más que tratando de mantener, logrando unos niveles estables de glucosa durante todo el día. Cuando consumimos alimentos, la capacidad que tiene un alimento de reproducir el abastecimiento de glucosa para la glicemia que hace la propia glucosa, se refiere como índice glucémico. Para calcular el índice glucémico, se compara el área bajo la curva de una curva de glicemia que se logra administrando glucosa a un individuo sano y midiendo periódicamente su glicemia durante 2 horas. Y comparando con el mismo proceso, pero con otro alimento. Entonces, aquellos alimentos que reproducen una curva de glicemia semejante a la glucosa, reciben el nombre de alimento de alto índice glucémico. Por ejemplo, el arroz hervido, fíjense, estamos hablando de prácticamente 72 más menos 9, en torno a 70 a 80% de reproducir la misma curva que la glucosa, que tiene un índice glucémico de 100. O las papas, ¿verdad? O los copos de maíz, o los alimentos que tienen mucho almidón. Estos producen glucosa por hidrólisis y por lo tanto reproducen un área bajo la curva muy parecida a la que tendríamos con glucosa. Mientras que otros alimentos como las legumbres, fíjense aquí 29, pongan entre 30 y 40 de índice glucémico. Eso quiere decir que si consumimos la misma cantidad, la misma masa
de poroto que de glucosa, obtendríamos un área debajo de la curva que sería la mitad de la obtenida con glucosa. Esta información sobre los índices glucémicos, que cuidado, no responde a alimentos de bajas calorías. Esta información es útil, por ejemplo, en los diabéticos, que son pacientes en los cuales queremos evitar que haya subidas muy altas de glucosa o mantenimiento a niveles elevados por mucho tiempo de la glucosa circulante. Entonces, se prefieren alimentos con índice glucémico menor que 50 antes que aquellos que tengan índices glucémicos de 80 o más. Pero cuidado, no confundir con la densidad calórica. Yo le pregunto, si yo como 100 gramos de manteca, aparte que hace un asco, ¿cómo se va a comportar la curva de glicemia? ¿Va a ser como la del pan blanco? ¿Va a ser más alta o va a ser más baja? ¿Alguien me puede decir? Más baja podría ser. Va a ser más baja, exacto. ¿Por qué? Porque la manteca contiene hidratos de carbono. No. No, la manteca es prácticamente una mezcla de triacilgliceroles con colesterol, con vitaminas liposolubles, un poquito de agua y sal, ¿verdad? No tiene hidratos de carbono. Por lo tanto, el índice glucémico no se relaciona con las calorías, sino con la capacidad de reproducir la curva de glicemia. Bien, vamos entonces a estudiar, vamos a repasar en realidad, porque son cosas que ustedes ya saben, cómo nos comportamos en cuanto al flujo y consumo de nutrientes en estos dos tipos de periodos, dos tipos de estados. El estado de saciedad, que sería después de comer, y el estado de ayuno, que sería entre las comidas, sobre todo cuando transcurrió un tiempo importante desde la última ingesta de alimentos. Vamos a fijarnos aquí en estos recuadros que cada uno representa órganos, o sea, los riñones, el cerebro, el tejido adiposo, los músculos y el hígado. Las flechas con borde rojo indican estado de saciedad. Entonces, ¿qué hacemos en el estado de saciedad? Y en el hígado captamos aminoácidos del tracto digestivo y sintetizamos proteínas. Captamos glucosa y sintetizamos glucógeno. También la glucosa convertida en piruvato y en acetil-CoA se utiliza para producir ácidos grasos, triacilgliceroles, que se despachan en forma de VLDL al tejido adiposo o a los músculos. A su vez, en este estado de ingesta, también los músculos reciben aminoácidos que convierten en proteínas y reciben glucosa que convierten en glucógeno. En el estado de ayuno vamos a ver situaciones diferentes. En este caso, el glucógeno muscular se degrada para dar glucosa que es consumida en el propio músculo, ya sea por glicólisis seguida de oxidación hasta CO2 y agua, o glicólisis anaerobia que produce lactato. La glicólisis produce piruvato como producto final que se convierte en alanina y de esta manera puede llegar, por ejemplo, al hígado para que el hígado la aproveche en la síntesis de glucosa. Glucosa que a su vez
se pone a disposición del cerebro y de otros tejidos como el tejido muscular o el tejido adiposo, una vez que el hígado la ha sintetizado. También es propio del estado de ayuno que los músculos hagan consumo de ácidos grasos y eventualmente, si hay disponibles, cuerpos cetónicos para obtener energía. El uso de ácidos grasos o de glucosa para producir energía en el músculo tendrá que ver con el tipo de demanda que tenga este órgano. Si tenemos necesidad de una contracción de duración relativamente corta, se utilizará preferentemente glucosa. Y si es necesario mantener la contracción por un tiempo más prolongado, se utilizarán ácidos grasos. En tiempo de ayuno, el hígado recibirá aminoácidos de los músculos y glicerol del tejido adiposo para producir glucosa, que como ya dijimos será despachada al cerebro, es decir, a la circulación sanguínea, de manera que puedan utilizarlo todos aquellos órganos que tengan alta afinidad por glucosa. Ese consumo de aminoácidos para producir glucosa nos genera un aumento en el desecho de amonio que tiene que ser detoxificado a través de la síntesis de urea, que por vía sanguínea llega a los riñones y se elimina por orina. Si el ayuno es prolongado, a su vez el hígado utilizará ácidos grasos para obtener acetil-CoA por beta oxidación, y el exceso de acetil-CoA, que no pueda ser utilizado con fines energéticos, se utilizará en la síntesis de cuerpos cetónicos. Recordemos que para sintetizar cuerpos cetónicos necesitamos que haya exceso de acetil-CoA y limitación en la disponibilidad de oxalacetato. Como los cuerpos cetónicos son solubles en agua, van a pasar a la circulación sanguínea y serán utilizados como fuente de energía en los músculos, obviamente a través de metabolismo aeróbico, y también en el cerebro, pero después de 48 horas de ayuno. Ese carácter hidrosoluble de los cuerpos cetónicos también nos va a dejar una consecuencia adicional, y es que van a llegar a los riñones por vía sanguínea y van a salir por la orina cuando estén presentes, eliminando junto con la urea y el amonio procedente de la degradación de glutamina que se da de manera muy importante a nivel renal. A continuación, vamos a ver una síntesis de esto, pero enfocando en algunos tejidos. Primera situación, el metabolismo postprandial. O sea, postprandial es después de la ingesta. Estamos en periodo de consumo de alimentos. Por lo tanto, del intestino, de los intestinos, se movilizan por vía portal glucosa y aminoácidos, y de esa manera alcanzan la circulación. Y se movilizan kilomicrones llevando los lípidos de la dieta. ¿Dónde ingresa glucosa? Glucosa hemos visto que en este periodo ingresa en todos los tejidos, porque estando insulina como señal dominante, puede ingresar a través de GLUT4 en los músculos y en el tejido adiposo. Y habiendo tanta cantidad de glucosa, ingresa en el hígado a través de GLUT2
a pesar de su baja afinidad por glucosa. ¿Qué haremos con la glucosa en los músculos en este periodo? Sintetizar glucógeno y parte de ella oxidar para satisfacer las necesidades energéticas. Al mismo tiempo, dado que hay una gran oferta de aminoácidos, estos serán absorbidos para reponer la síntesis de proteínas que pudieron degradarse. En el tejido adiposo también ingresará glucosa impulsada por la presencia de GLUT4 en las membranas. Se producirá glicólisis que produce dihidroxiacetona fosfato como intermedio, que sirve como principal esqueleto de 3 carbonos para la síntesis de triacilgliceroles, que serán almacenados en el tejido adiposo. En el hígado, la glucosa que ingresa, dada su alta concentración, se fosforila a pesar de la baja KM de glucoquinasa, de la alta KM de glucoquinasa. Y el destino principal será inicialmente la síntesis de glucógeno, es decir, reponer las reservas de glucógeno. Habiendo más glucosa disponible, esta se dirigirá a través de la glicólisis a producir piruvato y luego acetil-CoA, alimentando el ciclo de los ácidos tricarboxílicos utilizándose con fines energéticos, pero principalmente este excedente de acetil-CoA se dirigirá a la síntesis de ácidos grasos y triacilgliceroles que serán despachados a los tejidos periféricos en forma de VLDL. En este periodo también el hígado hará un gran uso de aminoácidos para síntesis de proteínas, como por ejemplo las proteínas plasmáticas, las propias proteínas del hígado, y como fuente de energía. Recuerden que el hígado no utiliza preferentemente glucosa para abastecerse energéticamente, sino para almacenar glucógeno, almacenarla como glucógeno, o para utilizar el carbono en la síntesis de ácidos grasos. Esto nos permite repasar con más detalle. Aquí tenemos glucosa procedente del intestino, ingresa por GLUT2, que no dependen de insulina, pero como hay hiperglicemia, igual ingresa. Se fosforila a glucosa 6-fosfato por glucoquinasa, aunque tenga alta KM. Lo que pasa es que hay mucha glucosa disponible, por eso aquí aparece una flecha bien gruesa. Y glucosa 6-fosfato se dirigirá a la síntesis de glucógeno, a la síntesis de NADPH por la vía de las pentosas y también a la glicólisis, pero más que para obtener energía, para llegar a acetil-CoA, que se utilizará en la síntesis de ácidos grasos. Si tenemos fenómenos oxidativos en abundancia, va a haber NADH en abundancia y eso va a mantener al ciclo del ácido tricarboxílico a menor velocidad, aprovechando esta gran oferta de sustratos para producir ácidos grasos que esterifican glicerol y forman triacilgliceroles y se despacha al tejido adiposo en forma de VLDL. Observen que esto se debe a que el hígado tiene una capacidad limitada de almacenar triacilgliceroles, mientras que enviándolo los triacilgliceroles al tejido adiposo, allí se pueden almacenar en grandes cantidades. En este momento, el esqueleto de 3 carbonos para la síntesis de triacilglicerol procede de intermedios glicolíticos, aunque puede proceder también del glicerol que pudo ser absorbido por la hidrólisis de los triacilgliceroles de la dieta.
En cuanto a los aminoácidos, que también vienen del intestino a través de la circulación portal, llegarán en cantidad importante, se utilizarán en síntesis de proteínas, pero como hay excedentes, también serán oxidados, dando acetil-CoA o intermedios como piruvato. Y si estos excedentes coinciden con oferta de NADPH, se convertirán en ácidos grasos. En cuanto a lo que se absorbe en el periodo de ingesta, en términos de lípidos, lo que llega al hígado son kilomicrones remanentes que van a aportar muy poco ácidos grasos, por eso la flecha aquí es muy delgada, pero aportarán también cantidades importantes de colesterol dependiendo de lo que haya en la dieta. En este periodo, el principal objeto del hígado es almacenar glucosa como glucógeno, convertir glucosa hasta acetil-CoA para convertir esta en ácidos grasos y triacilgliceroles. Con relación a los aminoácidos, hay una excepción, y se trata de los aminoácidos de cadena ramificada, que no van a ser transaminados a nivel hepático, ¿ya? Pero sí los cetoácidos procedentes de la transaminación sí pueden ser oxidados. En esta fase de ingesta, los adipocitos estarán recibiendo glucosa, dado que al haber hiperglicemia se libera insulina y los transportadores GLUT4 están expuestos en la membrana. La glucosa se procesará por fosforilación, habrá activa síntesis de NADPH, piruvato se transformará en acetil-CoA, alimentará el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y acetil-CoA en exceso se dirigirá a la síntesis de ácidos grasos y al almacenamiento de ácidos grasos como triacilgliceroles. La función primaria del adipocito es almacenar más que sintetizar ácidos grasos. Por lo tanto, es más importante la síntesis de triacilgliceroles. Si estamos en periodo de ingesta, la fuente de ácidos grasos para los adipocitos son los kilomicrones, y si estuviéramos fuera del periodo de ingesta, la fuente de ácidos grasos serían las partículas de VLDL que proceden del hígado. Como los adipocitos tienen, es decir, los capilares próximos a los adipocitos tienen expresada lipoproteína lipasa, pueden aprovechar ácidos grasos para esta síntesis de triacilgliceroles, tanto de los kilomicrones como de las partículas de VLDL. En el tejido muscular, siempre dentro de lo que es el periodo de ingesta, tendremos ingreso de glucosa facilitado por GLUT4 que se expone por los niveles elevados de insulina, fosforilación de la glucosa y almacenamiento de glucógeno. Recordemos que este glucógeno almacenado en el músculo no se pone a disposición de los demás órganos del momento que glucosa 6-fosfatasa no se hidroliza en los músculos. También parte de la glucosa será utilizada en abastecer el metabolismo energético del órgano, y los aminoácidos disponibles, incluyendo los de cadena ramificada, serán aprovechados para la síntesis de proteínas, para recomponer aquello que se degradó en el periodo posabsortivo. De esta manera, vemos lo que está pasando a nivel del músculo, que habrá acumulado glucógeno y habrá repuesto sus niveles de proteína.
El cerebro en fase de ingesta va a oxidar glucosa como lo hace todo el tiempo. El transporte depende de GLUT1, insensible a insulina, tanto lo que hace a la barrera hematoencefálica como a las propias neuronas. Entonces, de todos los combustibles que circulan, glucosa es el que efectivamente puede acceder al tejido cerebral. La glucosa se va a fosforilar por exoquinasa con un valor de Km muy pequeño, por lo tanto, fosforilando glucosa todo el tiempo, y esto a través de la glicólisis, la oxidación de piruvato y el ciclo del ácido tricarboxílico, terminará oxidándose para alimentar con equivalentes de reducción la cadena respiratoria. En el cerebro lo que tenemos es una oxidación total, es decir, completa de la glucosa hasta dióxido de carbono y agua. Pasemos ahora a lo que sería una modificación de la fase de ingesta, que es la ingesta en exceso. En este caso, quiero que sigamos esta sombra blanca que hay aquí, que compromete sobre todo al hígado y al tejido adiposo. Cuando consumimos en exceso, por ejemplo, hidratos de carbono, no se va a dar un aumento del ingreso de hidratos de carbono en los músculos o un mayor consumo en el cerebro. Lo que va a haber por acción de insulina, que es una señal anabolizante, se va a promover la síntesis de glucógeno, pero como hay mucha glucosa, recuerden que hablamos de ingesta en exceso, lo que no pueda ser almacenado como glucógeno se derivará a la producción de acetil-CoA, pasando por la glicólisis, la oxidación de piruvato, y parte de la glucosa 6-fosfato, por la vía de las pentosas, producirá NADPH. O sea, aquí tenemos poder reductor como NADPH, acetil-CoA como fuente de carbono, y vamos a tener un activo proceso de síntesis de ácidos grasos. Ácidos grasos que a su vez serán almacenados temporalmente como triacilgliceroles y empaquetados en VLDL, partículas que llegarán al tejido adiposo y aquí por acción de lipoproteína lipasa liberarán ácidos grasos que junto con los ácidos grasos liberados los kilomicrones aumentarán nuestras reservas de triacilgliceroles. En consecuencia, el exceso de hidrato de carbono, pero también tenemos que incluir el exceso de aminoácidos, porque los esqueletos carbonados de aminoácidos también van a producir sustratos como piruvato o acetil-CoA que puedan aumentar la lipogénesis. Esos excesos de aminoácidos o de glucosa terminarán produciendo ácidos grasos y triacilgliceroles para almacenarse en el tejido adiposo. Si cambiamos de escenario y vamos ahora a un periodo posabsortivo, el ayuno nocturno es un ayuno de corta duración. La señal dominante en este caso es glucagón y vamos a tener que recurrir a la glucosa endógena que procede de la degradación de glucógeno y de la gluconeogénesis alimentada por alanina, lactato y glicerol principalmente. El intestino no nos está aportando glucosa, por eso esta línea está en forma de línea discontinua. Y vamos a tener que recurrir a lo que hay almacenado en los tejidos. El tejido adiposo. A ver,
El tejido adiposo. Fabricio Fernández, ¿estás presente? Félix López. José Ignacio Miranda. Joaquín Ortiz. Fabiana Recalde. Rosa Zamudio. Alison Zárate. Hola, profe. Hola, Alison. ¿Podría decirme, en este periodo, estará ingresando glucosa al tejido adiposo y a los músculos? Es fácil, ¿sí o no? Creo que no, profe. ¿Por qué no? Correcto, es no. ¿Por qué no? Porque porque todavía están en ayuno la persona ¿Y? y no hay consumo de glucosa. ¿Y? Si no hay consumo de glucosa, no hay glucosa circulante. Sí hay, profe. Sí, más vale, pues si no estamos muertos. Yo entre las comidas no me muero. Tengo hambre, pero no me muero. Bueno, ustedes tampoco. Pero ¿qué pasa entre las comidas para que no ingrese glucosa al tejido adiposo o a los músculos? ¿Qué está faltando? Insulina, profe. Insulina, correcto. Lo que falta es insulina. Entonces, ¿qué hacen estos tejidos? En el caso del tejido adiposo se favorece la lipólisis que pone en circulación ácidos grasos para alimentar energéticamente a los músculos, bueno, y al hígado también, y glicerol. Y el glicerol se utiliza para hacer gluconeogénesis en el hígado. ¿Qué pasa en el músculo? Quema ácidos grasos procedentes del tejido adiposo, degrada proteína, degrada glucógeno, pero para su propio metabolismo, por eso esta flecha aquí de glucogenólisis tiene un signo positivo, pero es para la glicólisis y la generación de energía, no para exportar. Se produce lactato, parte de los aminoácidos son utilizados para que el piruvato de la glicólisis salga en forma de alanina y junto con el glicerol del tejido adiposo, el lactato y la alanina son utilizados en el hígado para hacer gluconeogénesis, que sumada a la degradación de glucógeno hepático ayuda a mantener la glicemia. Si el ayuno se prolonga, ya no va a haber glucógeno que degradar. Aunque tenemos que recordar, el glucógeno hepático se utiliza cuando hay disponible para mantener la glicemia, mientras que el glucógeno muscular se utiliza en función de la actividad física, ¿sí? Para la propia actividad del músculo. Pero si este ayuno es muy prolongado, la señal dominante es glucagón y va a persistir la gluconeogénesis, lo cual significa que el hígado sigue recibiendo glicerol de la hidrólisis de triacilgliceroles del tejido adiposo, alanina y sobre todo alanina del músculo, y les devuelve glucosa por gluconeogénesis. Es decir, ya no hay degradación de glucógeno porque prácticamente está agotado,
pero aparece en escena la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Dónde? En el hígado. ¿A partir de qué? Del excedente de acetil-CoA que viene de esa oxidación masiva de ácidos grasos. Los cuerpos cetónicos pueden salir a la circulación porque son solubles en agua y llegar a órganos como los músculos o el cerebro, donde pueden ser oxidados. Y entonces vamos a ver que en el ayuno aumenta la circulación de ácidos grasos, pero sobre todo aumenta la concentración de beta-hidroxibutirato o 3-hidroxibutirato, un cuerpo cetónico. Observen que más o menos para los 10 días de ayuno tenemos una concentración de beta-hidroxibutirato casi equivalente a la concentración de glucosa en ayunas, de en torno entre 4 y 5 milimoles por litro. Una concentración sumamente elevada de cuerpos cetónicos. En el ayuno breve vamos a tener a glucógeno mediante la degradación de glucógeno y el inicio de la gluconeogénesis como responsable de la glucosa que estamos utilizando. Mientras que en el ayuno prolongado ya solamente nos queda la gluconeogénesis para mantener la glicemia. Y esta disminución de la gluconeogénesis cuando el ayuno se prolonga más, ¿a qué se debe? ¿Por qué no se mantiene la gluconeogénesis? ¿Qué está pasando aquí? ¿El cerebro usa cuerpos cetónicos? Exacto. Ahorramos. En realidad lo que estamos ahorrando, si nos fijamos en esto, estamos ahorrando aminoácidos de las proteínas que se usaban en la producción de glucosa por gluconeogénesis del momento que el cerebro hace un gran consumo de cuerpos cetónicos. Bueno, aquí tenemos la relación del ciclo de Cori y el ciclo de glucosa-alanina para la gluconeogénesis y yo quiero dejarles haciendo un rápido repaso de qué pasa con estos órganos en el ayuno prolongado. Los adipocitos van a degradar activamente triacilgliceroles, liberando ácidos grasos que pasan a circulación asociados a albúmina para ser utilizados como combustible, tanto por los músculos como por el hígado, y en el hígado también serán utilizados como precursores de cuerpos cetónicos. Los triacilgliceroles también liberan glicerol que alimentará la gluconeogénesis. El tejido muscular recibe ácidos grasos, estos que vienen del tejido adiposo, y recibe cuerpos cetónicos que proceden del hígado para mantener el metabolismo energético. Y a su vez aumenta, sí, mantiene cierto nivel de degradación de proteínas para liberar aminoácidos como precursores gluconeogénicos. Y en el cerebro lo que nos vamos a encontrar es que el ingreso de glucosa está disminuido porque hay menos glucosa disponible, pero hay un gran aporte de cuerpos cetónicos. Fíjense, en este gráfico a la izquierda, la barra celeste representa lo que consume el cerebro en estado de buena alimentación, solo glucosa. Y si pasan 12 horas sin comer y el cerebro consume solo glucosa, y 24 horas sin comer solo glucosa. Recién después de 2 días sin consumir alimentos, el cerebro va disminuyendo gradualmente su demanda de glucosa, que puede llegar a ser un 15%. Estamos hablando de 5 a 6 semanas de ayuno. Y ese
porcentaje que no está aportado por la glucosa se reparte entre aminoácidos, pero por sobre todo cuerpos cetónicos. Y de entre los cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato es el que más va a aportar carbono para el metabolismo energético del cerebro. Yo les dejo aquí con la doctora Bierzi. Espero que tengan buen resto de semana y será hasta el jueves si Dios permite. Profesor, sí. Perdón, no tengo esta presentación. No sé si podrías enviarme para que yo pueda continuar. Sí, ya mismo. Perdón. Pasemos un poquito a otro tema, siempre en relación al metabolismo de diferentes órganos dentro de lo que son las correlaciones metabólicas. Vamos a hablar un poquito del metabolismo del músculo, de las fuentes de energía para la contracción muscular. Esta es una figura que ustedes ya conocen, ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? La contracción muscular en sus primeros segundos, o sea, la contracción rápida, intensa, brusca, ¿verdad? Se da por, se obtiene energía por hidrólisis de fosfágeno, es decir, de compuestos ricos en energía como el ATP y la fosfocreatina. Por supuesto, el primer recurso energético para la contracción en los primeros segundos es el ATP, ¿verdad? Que se hidroliza para dar ADP más fosfato inorgánico. Posteriormente, cuando se agotan las reservas de ATP, entonces obtenemos energía por hidrólisis de la fosfocreatina, es decir, la reacción catalizada por la creatina quinasa, que es fosfocreatina más ADP, para dar creatina más ATP. Es decir, una vez que el ATP que estaba presente en la célula se agota, ¿verdad? Se genera más ATP por fosforilación a partir de la fosfocreatina. Pero esto tan solo nos da energía para unos segundos más de contracción, ¿verdad? A partir de ahí, tenemos el músculo ya debe recurrir a la degradación de sus combustibles, ¿verdad? En primer lugar, la glucosa en condiciones anaeróbicas. Sabemos nosotros que la glicólisis anaeróbica puede generar ATP de forma muy rápida, aunque también en una cantidad muy limitada, ¿verdad? Entonces, una vez que se agota también la fosfocreatina, recurrimos a la glicólisis anaeróbica para obtener ATP. La glucosa procede de la degradación del glucógeno muscular, ¿verdad? Esta para una actividad intensa y de corta duración. Como hablamos de glicólisis anaeróbica, entonces se genera lactato, ¿verdad? El piruvato que se degrada genera lactato. Luego ya, cuando hablamos de una actividad más sostenida, pero no tan intensa y más sostenida a lo largo del tiempo, entonces la energía se obtiene
por oxidación total de los combustibles, es decir, oxidación total de la glucosa sanguínea, la glucosa que llega de la sangre, también por oxidación total de ácidos grasos, a dióxido de carbono y de cuerpos cetónicos. Este es un gráfico que nos muestra la secuencia de uso de combustibles, ¿verdad? En diferentes de uso de combustibles por el músculo, en diferentes tiempos, y también más o menos nos da la pauta de cuáles son los combustibles que proporcionan la energía necesaria para la contracción muscular en diferentes actividades. Por ejemplo, fíjense que entre los 0 y 4 segundos más o menos de contracción, o sea, para una actividad, para una contracción brusca y rápida, como por ejemplo levantamiento de pesa o cuando vamos a hacer un saque de tenis o un saque de arco o cuando se va a chutar un penal, ¿verdad? Entonces, la energía necesaria para esa contracción intensa de 2 a 3 segundos de duración procede del ATP, ¿verdad? Si vamos un poco más allá de los 4 segundos, ya debemos recurrir a la fosfocreatina, por ejemplo, para una corrida de 100 metros, ¿verdad? Solo el ATP ya no es suficiente. Debemos recurrir a la fosfocreatina, ¿verdad? Que por la reacción de la creatina quinasa va a permitir fosforilar ADP, ¿sí? Entonces, en estos primeros segundos de contracción, hasta más o menos cerca de los 10 segundos, recurrimos a la utilización de los fosfágenos. Se llaman fosfágenos porque son compuestos que tienen fosfato y que pueden generar energía por hidrólisis de los enlaces ricos en energía, ¿verdad? Estos son sistemas anaerobios. Bueno, a partir de en realidad desde el comienzo de la contracción ya se empieza también a hacer glicólisis, ¿verdad? Glicólisis anaeróbica a partir del glucógeno muscular para generar ATP. Como sabemos, la glicólisis en condiciones anaeróbicas genera 2 ATP, ¿verdad? Y produce lactato. Si bien la glicólisis se inicia ya desde los primeros segundos de la contracción, alcanza su rendimiento máximo desde los 5 a 10 segundos. Por eso es que en esos primeros segundos, digamos, los recursos energéticos principales son el ATP que estaba presente ahí en la célula muscular y la fosfocreatina, ¿verdad? La glicólisis recién va a constituirse la glicólisis anaeróbica va a constituirse en la principal fuente de energía para la contracción muscular recién aproximadamente a los 5 segundos de contracción. Por eso es que la glicólisis suministra la mayor parte de la energía, la glicólisis anaeróbica suministra la mayor parte de la energía, por ejemplo, en una carrera de 200 a 400 metros o en una carrera de natación de 100 metros, ¿verdad? Más allá de ese tiempo y en una contracción muscular ya más sostenida, más a largo plazo, obtenemos ATP principalmente por fosforilación oxidativa. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque si decimos que el ATP es generado por glicólisis anaeróbica, ¿de qué tipo de fosforilación estamos hablando? A nivel de sustrato, puede ser. Fosforilación, exactamente, fosforilación a nivel de sustrato, ¿verdad? Porque la glicólisis anaeróbica solamente proporciona ATP por fosforilación a nivel de sustrato, ¿verdad? Sin embargo, más allá de los 10, 15 segundos, ¿verdad? Empieza ya de forma más intensa a producirse fosforilación oxidativa. ¿Por oxidación de qué? Por oxidación de la glucosa que llega al músculo de la sangre, por oxidación de los ácidos grasos o también de los cuerpos cetónicos. Entonces, cuando hablamos de un ejercicio más a largo plazo, como una carrera de más de 500 metros, por ejemplo, el ATP ya se genera principalmente por fosforilación oxidativa. Si bien esta se inicia desde los primeros segundos de contracción, recién alcanza su rendimiento máximo desde los 2 a 3 minutos. Entonces, digamos, cuando la fuente de energía de ATP son la fosfocreatina y el propio ATP, decimos que el recurso energético son los fosfágenos.
¿verdad? Y a partir de los aproximadamente 5 a 10 segundos ya empezamos a utilizar combustibles como fuente de energía para la contracción muscular. Al principio, glicólisis anaeróbica, ¿verdad? Y posteriormente ya oxidación total de la glucosa o de otros combustibles como ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los mecanismos que regulan la ingesta, lo cual tiene también relación con una condición que es muy frecuente en nuestro medio y a nivel mundial, que es la obesidad, ¿verdad? Existen hormonas que regulan la ingesta, el hambre y la ingesta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros consumimos alimentos, ¿verdad? Se liberan ciertas sustancias a nivel del estómago, del páncreas. Por ejemplo, el páncreas, en una situación de hipernutrición o de hiperalimentación, ¿verdad? El páncreas produce insulina, las células del tejido adiposo producen leptinas, ¿verdad? Y también se liberan otros factores que mandan señales al cerebro, ¿verdad? Para, digamos, detectar el estado de ingesta, ¿verdad? Esto reduce el apetito e incrementa el gasto de energía. Por otra parte, en el estado de ayuno, o sea, cuando no se ingiere alimento, entonces se reduce la producción de insulina por el páncreas, también disminuye la producción de leptina por el tejido adiposo y aumenta la hormona grelina, que da una señal contraria, ¿verdad? Manda una señal al hipotálamo que hace que aumente el apetito y disminuya el gasto energético. Bueno, también tenemos otras señales como el neuropéptido I, producido por neuronas orexígenas para estimular la ingesta. Este es el neuropéptido I, ¿verdad? Entonces, nada más para ver que tiene una estructura peptídica, es un péptido, ¿verdad? No llega a ser proteína propiamente porque tiene un tamaño relativamente pequeño. Y se le llama neuropéptido I por los residuos de tirosina que contiene. Aquí vemos la estructura de la grelina, que también es como vimos aquí, la grelina es producida en el estómago en respuesta a una situación de ayuno, ¿verdad? Es para estimular el apetito. Entonces, esta hormona peptídica es producida en el estómago y estimula neuronas orexígenas productoras del neuropéptido I, que es el que cuya estructura acabamos de ver, ¿verdad? Bueno, hablando un poquito de la leptina. La leptina es una hormona peptídica producida en el tejido adiposo y se libera en proporción a la masa lipídica del organismo. En realidad, esta hormona actúa estimulando las neuronas anorexígenas productoras de hormona estimulante de melanocitos. La leptina, junto con la insulina, inhibe la liberación del neuropéptido I. Como vimos en esta figura, la leptina es producida por el tejido adiposo, por los adipocitos, ¿verdad? Y es una hormona que manda señal, o sea, genera señales de saciedad, hace que paremos de comer, ¿verdad? O sea, hace que disminuya el apetito y aumente el gasto energético. Se hizo un experimento y se vio que, por ejemplo, en ratas que tienen deficiente producción de leptina, son ratas obesas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la leptina es como un sensor de saciedad. Entonces, cuando ya estamos llenos, el tejido adiposo, los adipocitos liberan leptina y eso manda una señal al cerebro de que ya estamos satisfechos y dejamos de comer, ¿verdad? Las ratas que no producen leptina no tienen esa señal, ese sensor de saciedad, entonces siguen comiendo en forma excesiva y se vuelven obesas. Se cree que un mecanismo similar
regula el apetito en los humanos. Por tanto, podría, por ejemplo, en algunos casos la obesidad podría atribuirse a una deficiente producción de leptina. Bueno, aquí está el péptido I, péptido II, y esto viene de péptido tirosina. Este se produce en el ilion y colon e inhibe a las neuronas orexígenas, por tanto, reduce el apetito. Bueno, aquí podemos ver una figura, ¿verdad?, que muestra el control recíproco entre las hormonas orexígenas y las anorexígenas, ¿verdad?, dependiendo de las señales que llegan del tubo digestivo, ¿verdad? Lo que vemos en verde son las señales orexígenas, las que inducen a comer más y metabolizar menos. ¿Cuándo se van a generar estas señales orexígenas? Cuando estamos en ayuno, cuando estamos malnutridos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas señales orexígenas? Por ejemplo, la grelina producida en el estómago, ¿verdad? El péptido, la grelina principalmente, ¿verdad? La grelina, entonces, activa a las neuronas orexígenas, a las que mandan señales para comer más. ¿Qué otras señales orexígenas tenemos? La leptina, que inhibe a las neuronas anorexígenas. Después tenemos las señales anorexígenas, aquellas que inducen a comer menos y metabolizar más. ¿Cuáles son estas señales? Por ejemplo, la leptina, ¿sí? La leptina inhibe a las neuronas orexígenas, que son las que inducen a comer, y activa a las anorexígenas, que son las que indican el estado de saciedad. Entonces, haciendo un poco un resumen acerca del control de la obesidad, tenemos entonces aquellos que podemos decir que son mediadores orexígenos, que inducen a comer más y metabolizar menos, como la grelina, la leptina baja. Después tenemos a los mediadores del sistema nervioso central, como la galanina y los opioides, glucocorticoides y norepinefrina. Estos inducen a la producción del neuropéptido I. Cuando estas sustancias actúan sobre sus receptores, esto conduce a un aumento en la ingesta de alimento, disminuye el gasto energético, aumenta la actividad nerviosa parasimpática y también disminuye la fertilidad. Por su parte, cuando los mediadores anorexígenos actúan sobre los receptores hipotalámicos, se producen estas otras sustancias. O sea, estas sustancias son las que actúan sobre los receptores hipotalámicos, ¿verdad? Como el péptido I, la insulina, leptina y otros. Estos generan ciertos mediadores del sistema nervioso central como serotonina, dopamina, que finalmente llevan a una disminución, o sea, lo que indican es saciedad, ¿verdad? Y por ende llevan a una reducción en la ingesta de alimentos, un aumento del gasto energético y también a un aumento de la actividad nerviosa simpática. Cuando hay un estado, en el estado de obesidad, se producen cambios metabólicos que llevan también a modificar las secreciones del tejido adiposo. Se da una situación de resistencia a la insulina, ¿verdad? Esta resistencia a la insulina hace que por más de que el organismo produzca cantidades normales de insulina, esta no pueda producir los efectos esperados, ¿verdad? O sea, no actúa como debería. Esto lleva se da una situación similar a la que tenemos cuando hay glucagón aumentado. Disminuye la captación de glucosa por los músculos del tejido adiposo. Esto hace que la glucosa permanezca en la sangre, entonces hay un estado de hiperglicemia. Aumenta también la gluconeogénesis hepática. Todo esto contribuye a aumentar la glicemia. Por otra parte, como la insulina evita la lipólisis en el tejido adiposo, al darse esta situación de resistencia a la insulina,
vamos a tener entonces un aumento de lipólisis y una disminución en la oxidación de ácidos grasos. Por tanto, también habrá un incremento de ácidos grasos libres en la circulación. Esto es característico de lo que llamamos el síndrome metabólico, que se da frecuentemente en las personas obesas, ¿verdad? Y esto puede traer numerosas complicaciones asociadas justamente a la obesidad. Bueno, aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Acerca de las señales que regulan la ingesta, ¿verdad? Los cambios metabólicos que se dan en el ayuno, en la ingesta, y también las sustancias que están implicadas en las señales orexígenas y anorexígenas y su relación con la obesidad. Bueno, hasta aquí vamos a llegar